Bien, muchachos, comenzamos, por favor. Ayer se dejó nada más una tarea bien pequeñita de matemáticas, página 21. Ah, sí, la de la... Bien, se dejó el ejercicio número 4. Vamos con el primer rectángulo que tendrían que averiguar el valor de X. ¿A cuánto equivale X? Correcto. El siguiente recuadro, valor de Y. 2.4. El último, valor de Z. 5.12. Ajá. Lo que hicieron fue una división, ¿cierto? ¿De qué entre qué? El área por el lado. Muy bien. Al hacer eso, ustedes en realidad lo que hacen es el despeje. A ver, recuérdenme, ¿cuál es la fórmula para calcular el área de un rectángulo? Ajá. Área igual a base por altura. Entonces, ¿qué tenían que despejar? ¿Base o altura? Correcto. Entonces, ¿cómo quedó el despeje? Altura igual a... Área sobre área. Ajá, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Verdad? Área, bueno, dividieron el área entre la base y obtienen la altura. Bien, en caso de que quisieran obtener la base, pues se hace el mismo despeje. Sería, ajá, área entre base, perdón, entre altura, para obtener la base. Bien. Comenzamos hoy con la secuencia 2. Vamos a la página 23. Oh. Bien, de la página 23 comenzamos con el ejercicio número 2. Dice, realicen los siguientes cálculos. Uno de un quinto de cuarto es igual a... Acuérdense que en sus copias habíamos hecho un ejercicio muy parecido. Entonces, a ver, chequen lo de las copias para que me den el resultado de A. Correcto. ¿Qué se tuvo que hacer para obtener el 8? 5 por 45. Correcto, 40 entre 5, que es igual a 8. Fíjense, en realidad se pueden hacer dos operaciones. Una puede ser la división, como ustedes me dijeron, 40 entre 5. Correcto, obtengo 8. La otra opción es que multiplique. A ver, les voy a pedir que multipliquen un quinto por 40. Y me dicen cuál es el resultado. Multipliquen un quinto por 40. Y lo reducen. Ajá. ¿A cuánto les dio? Esa, de un quinto por 40. ¿Cuánto? Muy bien, continúen haciendo las demás. Entonces, como vieron, pueden hacerla en realidad en dos procedimientos. O sea, elijan el que ustedes quieran. Yo creo que el más fácil es la división, ¿no? Como dijeron sus compañeros.
40 entre 5. Pero otra opción puede ser esa, un quinto por 40 y obtienen el mismo resultado. Háganlos, por favor. ¿Qué pasa? No, lo vas a hacer como, era otro ejercicio, como estos. Lo vas a hacer como esos. Sí, ¿dónde tienes las operaciones? Tienes que tener, por eso siempre les digo que tengan aquí las operaciones, el procedimiento. Pues sí, yo aquí me está, sí, pero entonces eso pasa cuando quieres tú otra vez recordar, no tienes aquí el procedimiento, pues entonces quién sabe cómo lo hiciste. Tienes que poner el procedimiento, siempre se los digo. Vas a multiplica dos textos por 60. Y vas a ver que este es el resultado. Primero multiplícalo para que compruebes que sí te da esto. Luego ya haces equilibrio. Puede ser, si quieren. Convertirlo a... Ajá, lo pueden convertir. A ver, les reto. Divídanlo. ¿Y la fracción qué harían? A ver, acuérdense que les dije, miren, cuando es por fracción, es multiplicación. Un quinto por 40. ¿Sí? Reduzco, te va a dar 8. O la división que ustedes me decían, 40 entre 5 a 8. Depende que hagas, es multiplicación o división. Háganlo como quieran. O entre ellos están multiplicando. Me avisan ya que los tengan. ¿Sí? Recuerden siempre hacer el procedimiento completo como se los pido. Eso es para que cuando estudien se acuerden cómo se hacía más fácilmente y no anden batallando de, ay, ¿cómo obtuve ese resultado? ¿De dónde salió? Es para eso. A ver, en la B de bueno, ¿cuánto le salió? Bien. ¿Correcto? En la C. Bien.
¿Tienen ya las de la otra columna? Sí. En la D, de dedo. 25. Bien, de una vez les aviso, quien no tenga aquí los procedimientos va a tener punto 5 cuando se los tome en cuenta en el modo. Siempre le estoy diciendo lo mismo. La E, 42. correcto, y la F, 50. muy bien. Vamos con la número 3. Dice, resuelvan los siguientes problemas. Daniel, lee el primer problema, por favor. Una muestra de 24 alumnos, un tercio prefiere fútbol, un cuarto el básquetbol, 3 octavos atletismo. El resto prefiere natación. ¿Cuántos prefieren natación? ¿Qué harían para saber cuántos prefieren natación? Dividiríamos 24 entre 3. Podemos sumarlo. Podría ser. Podría ser esa una opción. Pero más que decimales. A ver, háganlo cada quien como considere que es. Háganlo cada quien. Entonces te preguntan que cuántos prefieren natación, ¿verdad? Eso es lo que desconocen de los 24 muchachos. Tratan de resolver el A y el B.
Me avisan cuando tengan cuando crean ustedes tener el primero. ¿Ya ustedes? A ver, los demás todavía no, ¿verdad? Bien, nos esperamos un poquito más. Solo uno prefiere la presión. Solo uno prefiere la presión. ¿Cuánto les dio? Uno. ¿Correcto? ¿Qué fue lo que hicieron? Pasar todas las fracciones a lo que equivalían a los niños. Ajá. Y esos niños que eran, prestárselos a la cantidad total. Correcto. Para hacer eso, bueno, no sé qué procedimiento usaron ustedes, pero yo lo que hice fue sacar un común denominador. Común denominador de las fracciones. Tengo 1/3, 1/4 y 3/8. ¿Cuál sería un común denominador? ¿O cómo lo hicieron? Correcto, 24 es el común denominador. Así es. Porque, por ejemplo, tengo 4 y 8. Si nada más tuviera 4 y 8, ¿cuál utilizaría como mínimo común múltiplo? Correcto, 8, pero resulta que tengo un 3. Entonces, pues bien fácil, nada más multipliqué entonces el 3 por el 8 y obtuve 24. Entonces, nada más lo que hice yo fue multiplicar, por ejemplo, de fútbol, 1/3 por 24. Si se fijan, entonces hice como el procedimiento que hicieron, que estuvieron trabajando en el 2. Y ustedes tal vez utilizaron las divisiones, está bien, pero les decía que también se podían utilizar multiplicación. Entonces, multipliqué 1/3 por 24 es igual a 24 tercios, que divididos 24 entre 3 es a 8. Entonces, quiere decir que de fútbol hay 8 niños. Y lo mismo hice con los demás. De básquetbol, 1/4 por 24 es igual a 24 cuartos, que es igual a 6 niños. Y el último, 3/8 por 24 es igual a 72/8, que es igual a 9 niños. Ya terminé con los juegos que les gustan. Y correcto, como ustedes dijeron, al final pues es una resta, ¿verdad? 24 menos. Bueno, primero sumo los niños que ya sé que les gusta, que era 8 más 6 más 9. Y a 24 le resto, correcto, 23 me da a 1, entonces nada más a un niño prefiere natación. Bien, hagan la B, es muy parecida. ¿Ya? Levante la mano quienes ya. Les doy unos 2 minutos más para que los demás se apuren.
Una pregunta, ¿cuál sería un común denominador del B? 20. Correcto. Bien, muchachos, vamos con la B. Entonces dice, ¿qué fracción corresponde a las negras? Correcto, 1/10, que es igual a ¿cuántas canicas? Muy bien. Décimo. Bien, vamos a revisar del punto 4 el recuadro que está ahí. Dice, a ver quién me ayuda. Fátima, lee por favor el cuadro. En general, para que una fracción A sobre B se divide n que B se multiplica por A, o bien se multiplica n por A y se multiplica por B. Las expresiones un cuarto de 12, un cuarto por 12, 12 por un cuarto y 12 entre 4 son 1. Bien, tal vez se entienda mejor con los ejemplos, ¿no? Que les están ahí dando. Por ejemplo, ese de un cuarto de 12, pues son como los ejercicios que hicieron ustedes en el ejercicio 2, donde podían hacer diferentes operaciones para obtener el mismo resultado. Una de ellas podría ser la multiplicación entre fracciones, que sería un cuarto por 12, que es lo mismo que intercambiarlo. 12 por un cuarto, pues da lo mismo.
O bien la división que ustedes decían, no, pues se me hace más fácil la división. 12 entre 4. Bien, vamos a la página 24. Ejercicio número 3. Dice, resuelvan el siguiente problema. Brenda compró 12 metros de listón para hacer moños. Para cada moño utiliza 1/3 de metro. ¿Cuántos moños podrá hacer si usa todo el listón? Hagan la operación para que obtengan el resultado. Bueno, pero ponme ahí la operación. Hasta sin operación. Ajá, hasta sin operación, pero yo requiero la operación pues para ver que no copias, que sabes de dónde sale. Sí, anótenla. Porque hay algunos que sí, o sea, de forma mental, ni necesitas hacer ahí, escribir. Pero hay otros que nada más están luego esperando a anotar y es lo que no quiero. Y sí, aprovecha porque no sabe. Bueno, Brando también, o sea, sí le gusta matemáticas y trata de resolver. Pero hay otros niños que no sé por qué no participan. el Isidro, él lo abre en el libro y dice, Ah. ya lo acabé. Isidro él siempre se adelanta, siempre ya tiene todo, dice. Pero siempre ando escribiendo. ¿Me dicen cuántos terminaron? 1 minuto más. Sí, ya sé. ¿Quiénes terminaron? Si quieren, pásense al ejercicio número 4 de la página 25. Voy a estar usando como pizarrón, sobre todo la computadora, para justamente escribir ahí, que los que lleguen a ver los videos, pues vean, porque si lo pongo aquí, pues ellos se pierden de eso. La primera de la fruta de las cuartas de las 4 número 4. Bien, díganme cuántos moños entonces resultaron. En los 21 Bien. y 24 se me hizo. ¿Qué operación hicieron? Lo mismo. ¿Multiplicación de cuánto entre cuántos? 12 entre 3. Metros por el denominador. ¿Entre 3? ¿2 entre 3? Sí. Bien, ¿qué es lo mismo? 12 entre 1/3, ¿no? Igual a, entonces, a ver, acuérdenme, aquí tengo un entero, ¿cómo le hago para convertirlo a fracción? Correcto, ya está. Y ahora, 12 por 3. ¿Cómo? Correcto. 1 por 6. Perdón, 1 por 1, 1. No sé por qué. Bien, entonces son 36 moños, ¿verdad? Vamos con la página 25, ejercicio 4. Bien, al principio está exactamente el mismo problema en ese recuadro. Dice, total de metros de listón, hay 12 metros. ¿Cuánto se lleva para cada moño? 1/3. Cantidad de moños, ya ustedes tienen la información, ¿cuántos eran? Sí, pero ahora del otro lado está la operación. Yo digo que le hubieran puesto al revés, ¿no? Primero la operación y después pues la cantidad. Pero bueno, recuerden, se puede hacer entonces de dos formas. Yo, por ejemplo, como resolví la número 3, fue con la primera que ahí les dan, que es 12 entre 1/3, que es lo mismo que hice aquí en pantalla. O bien, como ustedes lo hicieron, 12 por 3, que va a ser lo mismo. Igual a 36. ¿Qué van a hacer?
por ejemplo, vamos con la 24, con la que dice total de metros del listón, hay 24 metros que se requieren 1/3. Bien, hacen las operaciones. Primero, la multiplicación, ¿cómo sería? Correcto, entonces 24, no, perdón, la división, para ir así como van a ir. Entre 1/3. Igual a ¿cuánto? 72. Correcto. 72 sobre 1, que es pues 72 enteros. Y al ladito ponen la multiplicación, que sería ¿cuánto por cuánto? Correcto. Por 3 igual a ¿cuánto? Bien, lo voy a poner aquí abajito que ya no me ocupo. Entonces, lo que quiero es que ahí en operación me van a escribir los dos procedimientos. Nada más para que cuando estudien recuerden que entonces el 72 se pudo haber obtenido de cualquiera de estas dos operaciones. ¿Ah? Está fácil, ¿no? Bien. Ahorita completan ustedes entonces la tabla 4. Déjenme, se me hace que voy hasta tratar de descargar. ¿De otra forma? Sí, acuérdense que hay diferentes formas. Demasiado diferente. Bueno, siempre y cuando les dé 72, pues adelante. No. ¿No? Pues entonces no encontraron forma. Descargar. Matemáticas. ¿No dio? A ver, aquí están preguntando por qué 72. Vamos a observar el problema. Tienes 24 listones y si yo te digo, a ver, vamos a olvidarnos ahorita de las fracciones. Si yo te digo, a ver, cada listón debes de utilizar 30 centímetros. Entonces, ¿qué harían? Tienen 24 metros y yo les digo, quiero saber cuántos moños puedes hacer. Cada moño debe de medir, o bueno, el listón, 30 centímetros. ¿Qué harían? División, correcto. Sí. División, puedes cambiar tus centímetros a metros y haces división, ¿no? Entonces, fue lo mismo que aparece aquí. 24 se refiere a los metros que tengo. Cada moño debe de medir el listón 1/3. Entonces, ¿cuántas veces cabe 1/3 en 24? Pues es una división. Entonces, como tengo ahí un decimal, pues nada más hay que acordarnos cómo se resuelven las divisiones de decimal, perdón, una fracción. Hay que acordarnos cómo se resuelven las divisiones de fracciones, que es como ustedes dicen, así como mariposa, ¿no? Que sería 24 por 3, 72. O sea, en realidad es una multiplicación, pero de forma como de zigzag. 24 es entero. Ya me dijeron ustedes que bien fácil se pasa a fracción. Simplemente le agrego como denominador 1 y ya está. Entonces, siguiente paso, 1 entre 1, pues a 1, perdón, 1 por 1 a 1. Entonces, 72 entre 1, pues es igual a 72. 72, ¿qué? Moños. ¿Ya vieron por qué? Sí, ya. Ok.
Entonces, esa es una opción. La otra es la que 24 por 3 automáticamente. ¿Por qué 24 por 3? Ah, pues porque ustedes comprobaron en la división que 1 por 1, pues es a 1, que serían 72 enteros. Sería más rápido que automáticamente multipliquen de una vez 24 por 3, 72. Por eso. Bueno, espero que se haya entendido y si no, pues me dicen. Déjenme tratar de descargar el libro de matemáticas. Ahí está. ¿No me da? Ahí está. Segundo grado, matemáticas. Son como fuentes de humor, pero, o sea, no, Me avisan cuando ya tenga la tabla. Sí, ya. no sé por qué lo dejamos de ver. Bien, déjenme hacer cosas aquí, ¿eh? Voy a subir el video de ayer. Permítanme. Sí, es lo que luego usan para los... ¿Qué me dijeron? Sí, también. Es lo mismo. No. Sí, pero No me aparece. ¿Podemos revisar la tabla 4? Sí. Bien. De 6 metros de listón, ¿cuántos moños? De 12 metros.
76. 72. En la de 12. 18 porque 33 se divide entre 2. Correcto, 18. Fíjense, en las primeras teníamos como numerador era 1. ¿Sí? Entonces, ahí sí se aplica que simplemente hicieran una... si hicieran, no sé por qué se fueron ustedes, si por división o por multiplicación, ¿qué fue lo que hicieron? Las dos, ¿verdad? Bueno, permíteme, déjame llegar. 25. Ahí sí está. Si es este, ¿sí vean? Sí. Ya se pagó. Aquí. Ok. No me permite no me permite rayar. Entonces no me va a servir. No, pues qué chafa, ¿verdad? Ok. Sí, les decía, como los primeros era 1/3, el numerador siempre fue 1. Entonces, por ejemplo, en la división se aplicaba, ¿no? Lo de 12 por 3, 36 y 1 por 1, 1, entonces 36 moños. Pero en donde hay 12 metros de listón, ya no te ponen el 1 como numerador. Quiere decir que también lo tienes que multiplicar. Vamos a hacer la división. Bien, ¿cuál era? Ok. 12 metros entre 2/3. Pues aquí ya agarraba, digamos, es otro grado de complejidad, que también está bien sencillo. Para más fácil, pues si quiero, convierto, ¿no? El 12 en fracción, queda así. Bien, 12 por 3. Bien. 1 por 2. Y lo que dice Jacobo, 36 entre 2. Bien. Y ahí viene. ¿Sí? El 2 existe. Si tuvieras tenido un 1 como denominador, pues sería 36. Pero no, resulta que tienes un 2, entonces tienes que dividir. Y, por ejemplo, cuando hicieron la multiplicación, pues más bien tenían que hacer 2 multiplicaciones, ¿no? ¿O no? ¿O una? Si hiciste nada más una de 12 por 3, tu resultado fue 36. Es incorrecto porque el resultado es 18. Quiere decir que entonces tenías que hacer 12 por 3 a 36. Y también tenías que multiplicar 1 por 2 a 2. Y luego hacer la división 36 entre 2 para que te diera a 18. Bien, corrijan entonces. Bueno, la siguiente, la de 12 metros, ¿a cuántos moños? Ajá, ahí sí es 72. Y la última, a ver, corríjala y me dan el resultado. 12. Correcto, 36. Terminen el ejercicio 5. ¿Ya terminaste?
¿Por qué te quedas esperando? ¿Sí? Quienes terminen, pueden tratar de comenzar el ejercicio 1 de la figura de la página 26. Está también muy fácil. Bueno, todo está fácil hasta el día de hoy. ¿Eh? No, háganlo solitos. Como ya vieron esos temas, ya ustedes pueden solitos hacerlos. Me avisan cuando podamos revisar las 5. Podemos revisar la primera, nomás la primera. ¿La primera? ¿Los demás ya tienen todos la primera columna? Bien, vamos a revisar la primera. 15 entre un sexto. 15 por 6. 30 entre un tercio. 30 por 3. 45 entre un medio. Correcto. Continúen con la siguiente. Y también la... Las últimas 4. Y si le hicieran 60 por 3. Sí está sencillo de su libro también, ¿no? Así hasta ahorita. Nada más que sí son muchos ejercicios, o sea, iríamos muy atrasados si hubiéramos trabajado con el libro y no con las copias. La penúltima me salió eso. La penúltima me salió para eso. Pero las demás no, pero las demás no entienden. La última es la última. La penúltima o la última. Pues es lo mismo. No, por una división de la interpretación. No, también por una división. ¿Dónde está? Me dicen si ya casi o si ya. Bien, vamos a empezar con Carla Daniela. ¿Sí eres Carla Daniela? Ajá. Sí, empezamos con Carla Daniela y cada una me va a dar así un resultado. Voy hacia allá avanza la fila. Si termino con ustedes, les sigo de ese lado. Entonces, empezamos contigo, Carla. 45 por 2. Bien, 60 entre 2 tercios. 40 los demás también. 90, correcto, porque 60 por 3 es ¿a cuánto? 180 y luego entre 2, correcto, a 90. Pues corrígelo. Mayra, 60 por 3 medios. Correcto. Fer, 12 entre 5 sextos. ¿A los demás les dio 90? 4.
Sí, mucho cuidado con los números que están ahí manejando. Se fueron ahí con la pinta real, que eran 90 y aquí cambiaron. Siguiente, Carla, 12 por 6 quintos. ¿Cuánto? Correcto. Ujú. Bien. Vamos a la siguiente página. Dice, figuras a escala. Bueno, no va a ser en equipo, es individual. Las figuras 1, 2 y 3 están a escala porque tienen distintos tamaños, pero mantienen la misma forma. Ahora también es para que veas las sillas. Sí. Ya las sacaron. Ajá. ¿Y a qué hora van a hacer su presentación? Ahorita después de matemáticas. Como en 15, Español, no sé. como en 15 minutos. Ay, para venir a verlas. Ahorita voy. Gracias. Bien. Entonces, están hechas a escalas, o sea, mantienen, en otras palabras, mantienen la misma proporción. Unas son más pequeñas, otras más, pero mantienen la misma proporción. Bien, a ver, por ejemplo, vamos a hacer la primera juntos, la A. ¿Qué factor de escala? A ver, subrayen donde dice factor de escala. Factor de escala es lo mismo que razón. ¿Se acuerdan? Hemos utilizado esa palabra otras veces. Es lo mismo que razón. Ahorita se acuerdan qué es eso. Bien, dice, ¿qué factor de escala se aplicó a la figura 1 para obtener la figura 2? Correcto, por 2. Entonces, por ejemplo, a ver, aquí bien fácil, ¿no? No me permite rayar, pero bueno, veo la figura 1, voy a observar este lado, miren, nada más este lado que está aquí, y veo que es del tamaño de un cuadrito, ¿no? Un cuadro grande. Ese mismo lado lo voy a ver de la figura 2. ¿Cuántos tiene? 2. Correcto, entonces, para obtener de la figura 1, para que obtuviera la figura 2, multiplicaste 1 por 2. Por eso se dice que el factor es por 2. Bien. Ahora, ¿qué factor de escala se aplicó a la figura 2? Ahora tu figura 2 es tu modelo, digamos, original. Por 3. Correcto. Correcto, porque ¿cuánto mide ese mismo lado? 6, correcto. Entonces, 2 por 3 da 6. Y entonces quiere decir que ese por 3 lo utilizaste tú para obtener la medida de cada uno de los lados de esa figura, ¿cierto? Sí, porque está hecha a escala. Si no estuviera hecha a escala, pues sería diferente. Las proporciones no se van a guardar. Y en unas puede ser, por ejemplo, el factor de por 2, en otras por 3. Y entonces quiere decir que ya no es una figura a escala. Completen las demás. No te están pidiendo operaciones, te están preguntando por los factores de escala. Quienes terminen con el ejercicio 1, pásense al ejercicio 3 de la figura de la página 27.
De la 3 a la 1 es 6. Más que con el 3. Aquí no hay figura 5. No, La figura 5. en la otra página. Primero, sí la van a hacer, pero primero contesten las preguntas. Pues tenemos que contestar en base a las figuras. Bueno, sí se puede contestar así sin las figuras, como por lógica, pero si quieres, si se te hace más fácil, si eres más pues visual, adelante, haz las figuras para que puedas contestar. Nada más con que me contesten la pregunta A y B y hagan las figuras que les piden. ¿Terminaron ya la número 1? Sí. Levanta la mano. ¿Quiénes? Bueno. Vamos con la C de casa. Sofía, para pasar de la figura 1 a la 3, ¿cuál es el factor? La C de casa. ¿Por 3? Por 6. Correcto, porque multiplicas 1 por 6 para obtener 6 siguiendo con ese mismo lado que tomé, pero la misma operación harías para cualquier lado. Siguiente, Melanie. Para pasar de la figura, ahora ahí te preguntan al revés, de la figura más grande y te piden que hagas la más pequeña, ¿qué factor utilizarías? Correcto. Ajá. ¿Entre 2? Entre 2. A ver. Bueno, 2 entre 2 a 1. No. Pero fíjense, cuando hablamos de factores, hablamos de multiplicaciones. En este caso, cuando se habla de escalas, son multiplicaciones. Entonces, lo correcto sería por 1/2. Es lo mismo. Hasta ahorita. Vamos con Shows. Y ahora, Shows, para pasar de la figura 3 a la figura 2. ¿Un cuarto? Un tercio, correcto. Un tercio. Entonces, por ejemplo, 6, que mide ese lado, seguimos con ese mismo lado de la figura 3. 6 por 1/3 te va a dar a 2. La que sigue, Catherine, para pasar de la figura 3 a la 1. ¿Un cuarto? ¿Un qué? Un sexto, correcto, por 1/6. No se les olvide anotar la X del signo por, pues, por. Bien. Hacemos esto. La número 3. ¿Cómo le hacemos? La dejamos de tarea, ¿va? Entonces, ¿qué van a hacer en el ejercicio 3? Me trazan la figura 5 y la figura 6 y contestan con que me contesten las primeras 2 preguntas, la A y la B. ¿Va? Vamos a la siguiente página, 28, ejercicio 1. Está muy sencillo. ¿Seguimos con matemáticas? Sí. Bien. Dice, consideren las medidas de la figura 7, en donde la longitud F es igual a 1. O sea, pues mide un cuadro grande, ¿verdad? Es igual a 1. Anoten las medidas que faltan en la tabla y después contesten las preguntas. Bien, factor de escala, 1. Para la figura A. ¿Cuánto mediría la figura, bueno, el lado A, tomando el factor de escala 1?
Correcto, pues 7, porque vemos que mide 7 cuadritos y 7 por 1, pues 7. Bien. Si se fijan, entonces, el factor de escala 1 es la casita original que está ahí trazada. Vamos con el lado B. ¿Cuánto mide? Bien. ¿El lado C? 5. ¿El lado D? 2. ¿El lado E? 1.5. ¿Correcto? ¿F? 1. Muy bien. Siguiente. Ahora a esas medidas que ustedes ya tienen, que son de la figura original, van a aplicar los siguientes factores para poder completar la tabla. Empezamos con el factor de escala 5. Bien, si tú aplicas el factor de escala 5 a tu figura original, ¿cuánto te mediría el lado A? 35, porque acuérdense que cuando hablamos de factor de escala, hablamos de multiplicaciones. O sea, es lo mismo que digas por 5. Entonces, 5 por 7, pues 35. Y entonces, el lado B, ¿cuánto mediría? Correcto. El lado C, 25. el lado D, 10. E, 7.5. F. 5. Muy bien. Hasta ahorita estuvo muy sencillo porque me dieron números enteros, pero ahora les dan algunas fracciones. También están sencillas. No, van a trabajar con puras fracciones. Es que tú estás diciendo que convertimos a ¿qué? Puedes hacerlo así o directamente pueden ustedes multiplicar aquí. Miren, vamos a ver. Tienes que aplicar el factor de escala de 1/4. Díganme entonces, en fracción, ¿cuánto mediría el lado A? Correcto. Multiplicación, ¿verdad? 1 por 7, 7, numerador. 4 por 1, 4, denominador. Entonces, 7/4. Entonces, recuerden que para las multiplicaciones se multiplica de forma lineal. Más fácil, ¿verdad? Bueno, más. También la división está muy fácil, pero. Complétenlo ustedes toda la tabla. Y contestan las preguntas A y B. El cuarto equivale a 2 octavos. Y esto viene siendo cuarto y un octavo. Cuarto equivale a 2 octavos, y un octavo. Bueno, de 1/4 ya lo tienen completo, ¿verdad? Sí. A ver, la figura C, ¿cuánto mediría? 5/4. Ajá, nada más déjenmela así en fracción. La D, 2/4. la E, 3 octavos. 3/8. ¿Cuánto? 1/6. A ver. Tiene que ser en cuarto. 4. A ver, acuérdense que son multiplicaciones. Empezamos 1 por 1.5.
1.5 como numerador y como denominador. 1.5 cuartos. Entonces, Ajá, 1.5 sobre 4. Sí se puede hacer. Pues así déjenlo, sí. ok, nosotros pensamos que no. Ajá, pensamos que no. Ah, ya. Ok, sí, sí, déjenlo así. La F, Es la 2. Sí, un cuarto. sí. Bien, vamos con la de 2/5. Ya está la primera, 14 quintos. La B, 12 quintos, la C, 10 quintos, D, 4 quintos, E, 3 quintos, F. Bien, 3 medios. La A, correcto. C, D. ¿Y la F cuánto? 2/3, la F. 3 medios, ajá, cuidado. Ok, vamos con la última. ¿Correcto? Y un quinto, muy bien. Después la A. ¿Con cuáles factores de escala obtienen medidas mayores que las de la figura 7? ¿Correcto? Por 5, porque acuérdense que estamos hablando de factores de escala, entonces por 5. ¿Eh? Ah, ok. Recíproco significa inverso. Inverso, lo contrario. Entonces en la B les preguntan, ¿cuáles factores de la tabla son inversos? Que es recíprocos. ¿Ah? Un quinto y 5. Sí. Ajá, nada más. Sí. Tareas. Bueno, nada más son 2 y están muy sencillas. La primera es la que les dije, sería el punto 3 de la página 27 y la segunda sería el punto 3 de la página 29. Ajá, punto 3 de la página 29 y el 3 de la página 27. ¿Ya anotaron? Bien. Si están, ¿qué creen? Si hay varios grupos ya afuera. 2 grupos. No sabemos. Van a hacer las obras, de todas formas. Tenemos a ver. Ellos están en sus cosas, no es que van a estar ahí asomándose, o bueno, puede que volteen, pero pues eso que tiene, ¿no? Les doy a partir de ahorita, ¿cuántos minutos? 10. En 10 minutos comenzamos, entonces para que empiecen, no sé si se van a cambiar su escenario. A ver, una pregunta, a ver, espérenme, déjenme anotar. Espérenme. A ver. Les voy a preguntar a los jefes de equipo en qué lugar es la obra de cada uno. Empezamos con el primer equipo. Fátima. Ok, jardineros. Ajá, le pongo así. Entonces, primero nos vamos a ir con el equipo 1, ¿verdad? Con Fátima, de este lado. Vamos a andar juntos. El número 2, a Mayrani. ¿Cómo? Ese no hay nadie. ¿Van a presentar hoy? Bueno, entonces, a ver, los que van a presentar hoy es cuando se va a hacer la votación para lo del punto. Si quieren presentar mañana, presentan mañana, pero ya no entran para lo del punto. Número 3, Mili, ¿en dónde? De ese lado de la cancha de la. Ah, ok. Ah, pero ¿qué crees? Ahorita están en educación física. Bueno. Atrás.
Carla, Giovanna, ¿en dónde? En los árboles de allá atrás. No, ahí no tengo pena. Dayan, Vayan. ¿dónde? ¿Eh? Por eso estaba pensando en hacer en la fecha. Ese que está ocupado. Ah, ¿pueden hacerlo en otro lugar? O, Podemos hacer aquí. ¿Qué tal? bueno, ¿Aquí en el salón? No, aquí atrás. Bueno, sería Catherine. mejor hacer aquí en el salón. pero- Nosotros vamos a hacer aquí junto a la mesita. ¿junto a qué? Pues bueno, junto al salón. Bien, entonces, a partir de ahorita, 9:16, les doy 10 minutos y en 10 minutos comenzamos. Ay, mira el sombrero, mi sombrero. Me toca de ahí. No me Estas son las vamos a repartir, Sí, llévenselas para que las aparten. La repartan.